En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Especiales a la audiencia de Diálogo La Cumbre Televisión. Iniciamos un nuevo programa, el 219, que lo queremos ubicar en la región cercana al río Suárez, donde pertenecen dos provincias, la provincia de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Pero además sobre ellas queremos hacer un recuerdo con la participación de investigadores acerca de la fundación de 4 pueblos vecinos de esta región del río Suárez. De Vélez, Santander, se dice que Martín Galeano la fundó el 14 de julio de 1539. Hoy tiene 20.000 habitantes. Puente Nacional, don Andrés Díaz Venero de Leiva, el 8 de febrero de 1556, hoy con 12.000 habitantes. Moniquirá, don Gaspar Ramírez de Figueredo, el 16 de marzo de 1556, tiene 21.000 habitantes y fue trasladada del sitio de Pueblo Viejo a donde se encuentra hoy ubicada en 1629. Barbosa, Santander, con la asamblea departamental que la erigió el municipio el 21 de junio de 1940. Hoy tiene 28.635 habitantes e hizo mención de esa asamblea como un homenaje a Heliodoro Barbosa, quien la fundaría más antiguamente. Barbosa dependió de Site. Hoy Site es corregimiento de Barbosa, que fue fundado por Martín Galeano en 1539. Site, fundada por Martín Galeano en 1539. En los años de 1845 existía la provincia de Vélez, con el cantón de Vélez y 18 parroquias. El cantón de Chiquinquirá y 10 parroquias. Y el cantón de Moniquirá, 5 parroquias. Esa era la gran provincia entonces de Vélez, a la cual perteneció Moniquirá hoy en el departamento de Boyacá. Hemos invitado a 4 historiadores para que hablen de la fundación de estos 4 pueblos. De Vélez, Santander, a Néstor Moyano Rodríguez, historiador. De Puente Nacional, a Luis Carlos Gaona, investigador, historiador y documentalista. A Moniquirá, Ricardo Mota Vargas, docente, investigador e historiador. Y a Barbosa, a José Óscar Fajardo Sánchez, periodista, comunicador social y también historiador de su pueblo natal, Barbosa, Santander. La invitación es a que estemos muy atentos a la exposición que harán estos 4 investigadores
sobre lo que han encontrado acerca de las fundaciones de estos 4 pueblos que hoy hacen parte de la provincia de Vélez en Santander y de Boyacá, la provincia de Ricaurte en Boyacá, cercana a la hoya del río Suárez. Invitación especial entonces para que participen de Diálogo La Cumbre Televisión. Nos encontramos ya en la Plaza Nacional del Folclor, acá con el historiador Néstor Moyano Rodríguez, de Vélez y muy de Vélez. La idea precisamente es hacer un recorrido por los pueblos de las 2 provincias, la provincia de Ricaurte y la provincia de Vélez. El programa pasado lo hicimos sobre el Museo Real de Vélez y decíamos: un pueblo que tiene un museo es un pueblo que tiene su desarrollo cultural. Y hoy nos vamos a dedicar a profundizar sobre la historia de Vélez. Le damos la bienvenida y el saludo muy especial a Néstor Moyano Rodríguez. Buenos días, Juvenal, buenos días a todos los televidentes de Moni TV. Moni TV. Néstor Moyano Rodríguez es historiador de la Universidad Industrial de Santander. Sí, señor. ¿Cómo no? Tiene sus escritos, tiene sus investigaciones y por eso, ¿con quién más que nos pueda hablar precisamente de Vélez? Bueno, acerca de la fundación de Vélez, ¿qué ha indagado usted? ¿Qué ha investigado sobre la fundación de este querido pueblo veleño? La fundación de Vélez es ya bastante trillada por los cronistas, por los investigadores regionales. Incluso en la UIS hicimos varios estudios sobre eso. Y el profesor Armando Martínez Garnica, que hoy es director del Archivo General de la Nación, lo dividió en varias presentaciones. Una presentación lo llamó Pueblos de Santander, otra lo llamó Monografías de Santander, y la última que le publicó la UIS, que son Orígenes de los poblamientos urbanos de las diferentes provincias de Santander. Entonces la tenemos bien ya establecida. ¿Qué quiere saber? Bueno, se dice, por ejemplo, que Vélez, su asentamiento inicial estuvo en Ubasa, o sea, en la región de Moniquirá. De allí estos indígenas Ubasa, que fueron unos belicosos y se defendieron con arco de los españoles. Gonzalo Jiménez de Quesada, como era el jefe máximo de todos estos españoles que llegaron, tal vez le dijo a Martín Galdiano: bueno, coja para otro lugar porque este lugar de Ubasa es muy malsano. Y le dijo también a Gaspar Ramírez para que cogiera otro contingente de pobladores y se ubicara por el lado de Moniquirá. Y Vélez, entonces, parte de la historia, se vino hacia estas montañas, hacia estas laderas. ¿Eso es cierto? Bueno, ahí hay 2 elementos. El primero, siempre que se funda un pueblo o siempre que se fundaba una ciudad en esa época, había que ver la connotación nacional y casi que colonial. Entonces, ¿cuál era el destino en ese momento? Siempre se trabajaba el río Magdalena como la entrada y salida. Y casi todas las poblaciones fundadas en la época colonial van dirigidas hacia allá, hacia encontrar una salida por el río Magdalena. ¿Por qué? Acordémonos que en esa época no hay vías de comunicación. Entonces, cruzar la montaña como hoy nos toca hasta Bucaramanga o hasta Bogotá era complicado. Entonces, ¿qué hacían ellos? Eran muy prácticos, tomaban la ribera o los pueblos que estuvieran cerca hacia el Magdalena para poder desenlazarse. Ese es como digamos el origen poblacional de Vélez. No solamente Vélez, está Magagué, está Mariquita, el mismo Popayán, Cali, en fin, toda esa cosa. Entonces, ¿qué lo encontramos en los documentos? Se encuentran 3 personajes en la época colonial en Santa Fe, Bogotá, y deciden pedir los terrenos que le pertenecen a un rey. Entonces toman lo que es Pizarro, que viene subiendo por el Perú, Nicolás de Ferma, que viene bajando allí por Venezuela, y Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces
Por eso le llaman el adelantado, porque él simplemente lo que hace es, ya había recorrido el camino, se da cuenta que los otros se van a demorar mucho y le ordena a dos personas, a Gonzalo Suárez Rendón y a Martín Galeano, para que tomen una cosa que él va a llamar y que le va a ofrecer al rey y le va a decir, este es su nuevo reino, el nuevo reino de Granada. Y para eso toma tres ejes fundamentales, uno que es Santa Fe, otro que va a ser Tunja y otro que va a ser Vélez. Entonces, cuando usted miren las crónicas y cuando miren todos estos elementos que les estoy contando, va a encontrar que Vélez se fundado el 3 de julio de 1539, después viene Tunja en 1539 y luego vienen las demás poblaciones. Ya Santa Fe había sido fundada, pero van a decir, pero ¿cómo así? Claro, ese es el tiempo que se demora, 1537, para llegar a España. No habían vuelos, por favor, ubiquémonos en esa época, la modernidad no existía WhatsApp, entonces hacer el viaje tocaba hacer eso. Ahora, ¿qué pasa? Desafortunadamente hubo historiadores, hubo personajes, hubo gente que no investigó o que leyó mal, entonces llegan y toman unas cosas que no son. Entonces, por ejemplo, lo que usted me decía al comienzo, sí, se fundó ahí en Ubaza. Sí, usted lee las crónicas y efectivamente la fundan en Ubaza. Y segundo, hay un traslado de población, pero el traslado de población no implica nueva fundación. ¿Qué pasa? Usted encuentra en las crónicas, Vélez fue fundado el 3 de julio de 1539. Sí, hubo un traslado el 14 de septiembre. Algún alcalde, algún historiador le interpretó mal y los veleños celebran el 14 de septiembre. ¿Qué pasa? Quedamos después de Tunja. Bueno, esos son cosas precisamente de las crónicas, hasta de indias que llaman, ¿no es cierto? Pero hay lo siguiente, bueno, se habla de la fundación. Vélez por esa época fue supremamente importante. Claro. Supremamente importante. Bueno, perteneció al Cantón del Socorro. Luego aquí a la provincia... No, ¿qué es lo que pasa, Buenal? Lo que pasa es lo siguiente, usted tiene que ubicarse, y la mayoría de gente tiene que ubicarse en dos elementos importantísimos. Primero, usted tiene que depender, o la gente debe depender, de que en esa época el contexto no era ni el poder político que hay ahora, o sea, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Quién ejercía el poder? El rey. Pero ¿cómo hacía el rey para gobernar desde tan lejos? Había una cosa que se llamaba Cabildo de Justicia y Regimiento, y eso lo tenemos en todos los documentos. Tunja lo tiene, todas las fundaciones lo tienen. Vélez lo tenía, se perdieron, se quemaron, bueno, lo que sea. Pero el Cabildo de Justicia y Regimiento era el límite que había entre una ciudad a otra. ¿Qué ocurre? Para que llegue Socorro, para que llegue San Gil, ellos vienen mucho después de Vélez. Si usted mira la fecha de fundación de Socorro, de San Gil, es 1700 algo, o sea, terminando el siglo XVIII. Sí. Acuérdese que en el siglo XIX, 1810, viene ya la independencia con España. O sea, tenemos casi 3 siglos de diferencia con Socorro y San Gil. Entonces no podemos decir que Socorro antes que Vélez o que San Gil antes que Vélez. No, es primero, sí. Somos como el abuelo. O sea, si el abuelo no existe, no va a existir el hijo, y si el hijo no existe, no va a existir el nieto, y si el nieto, bueno, fíjate, así sucesivamente. Bueno, pero entonces acá Vélez se decretó, se definió como provincia de Vélez, sí, claro, que contenía a Chiquinquirá, sí, a Moniquirá y a Vélez. ¿Sí? Esa gran provincia, por eso. Entonces, acá... Ahí es donde entramos al segundo tema que usted me quería decir fuera de micrófonos, que es Aquileo Parra. ¿Por qué? Acuérdese que cuando terminamos la separación con España, viene una cosa que se llama la Gran Colombia, sí, donde está Venezuela, donde está Quito y donde está Nueva Granada. Acuérdese que porque así éramos nosotros, no había Colombia todavía, Nueva Granada y Quito, tampoco había Ecuador. Eso viene mucho después. Cuando se reorganiza el Estado, cuando viene toda esta cosa del cuento de la Gran Colombia, que no los voy a aburrir con eso, Vélez entra en una disputa territorial porque este punto, como usted me lo dijo al comienzo, era clave para la entrada y el ingreso. No era como pasa hoy, que tenemos que ir a Bucaramanga para ir a la costa, bajar a Río Negro, después al Playón, después a Límites y llegar a San Alberto. No, en la época colonial llegábamos acá, salíamos al corregimiento que en esa época se llamaba así, La Cimitarra,
se tomaba un camino de agua y se llegaba al Carare, Bocas del Carare, y de ahí se llegaba a Magangué y a Cartagena. Esa ruta era lo que utilizó por siempre Aquileo Parra. Aquileo Parra. Bueno, eso está bien. Vamos a hacer una primera pausa en Diálogos La Cumbre por Moni TV y ya volvemos. Continuamos con Diálogos La Cumbre desde Puente Nacional. Estamos acá en desarrollo de nuestra programación, aportándole la cultura, aportándole al conocimiento de nuestra gente, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de los maestros, de la población en general, de estas dos importantes provincias, la provincia de Ricaurte en Boyacá y la provincia de Vélez en Santander. Nos desplazamos a Puente Nacional precisamente para conocer parte, porque es difícil conocer totalmente su historia. Y nos encontramos entonces con Luis Carlos Gaona. A pesar que Luis Carlos Gaona es websano, pero trabaja acá en Puente Nacional, en el Colegio Aurelio Martínez Mutis, como rector. Además que Luis Carlos Gaona es escritor de cuento, de historias, ha hecho relatos muy importantes de los pueblos de esta región, de Güeusa, de Barbosa, de Vélez, de Puente Nacional. Conoce muy bien esta provincia y de igual manera Luis Carlos Gaona ha editado una serie de documentos muy importantes que han ganado premios a nivel nacional por parte del Ministerio de Cultura y circulan por YouTube. Ya en este programa seguramente vamos a pasar parte de esos documentales. Luis Carlos, bienvenido a este programa de Diálogos La Cumbre. Quisiera que comenzáramos a hablar con su saludo del tema de la fundación de Puente Nacional. Ante todo, muchas gracias, Juvenal. Darle un agradecimiento por esa deferencia que ha tenido conmigo. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de Moniquirá y de la región. Estoy muy complacido de participar en su programa. Bueno, eso está muy bien. Entonces, queremos conocer su opinión acerca de la fundación, en este caso, del Puente Real de Vélez, hoy conocido como Puente Nacional. Bueno, Puente Nacional no tiene, hasta el momento, las investigaciones históricas no han dado una fecha de fundación como los demás pueblos de la provincia. Se le atribuía a Andrés Díaz Venero de Leiva, un presidente de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, pero investigaciones han permitido ahondar o recabar en fechas anteriores, pero no tiene una fundación en el sentido hispánico de la fundación de los otros pueblos de la región. Al menos no hasta el momento se han encontrado documentos que lo acrediten. Pero hay alguna fecha, digamos, como se establecía, el lugar donde habían asentamientos indígenas y llegaron los españoles ahí con su don de mando a fundar poblaciones o a crear población. Se diferenciaba el asentamiento de una fundación que tenía que estar registrada, ¿no? Por documentación. En esta región habitaron 3 comunidades indígenas, los Popoa, los Irobá y los Semisa, que estaban ubicados en esta región limítrofe entre Puente Nacional, Barbosa y Guabatá. Hubo resguardo para aglutinar esos indios en
en un sitio llamado en Pueblo, en Popoa. Estamos hablando del siglo XVII anterior, en el siglo XVI había encomiendas, incluso este resguardo, pero el documento de fundación de parroquia, como en otras parroquias vecinas, no se ha encontrado hasta el momento, no que yo sepa. Bueno, de todas maneras, Puente Nacional tiene su historia, tiene sus desarrollos culturales, ancestrales. ¿Qué podríamos destacar en esa historia de no sé, 400 años de vida de Puente Nacional, que le podamos decir a nuestra opinión de Moniquira y de la provincia de Ricaurte? Bueno, hay una fecha muy importante que casualmente se celebra este fin de semana, que es el 8 de mayo, fecha de la primera victoria comunera que se dio en Puente Nacional el 8 de mayo de 1781. Esto es lo que se conmemora este fin de semana. Las fuerzas comuneras que habían iniciado la insurrección en El Socorro venían con su ejército con el propósito de tomarse la ciudad de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá. Y de Santa Fe de Bogotá habían enviado un destacamento realista al mando del oidor Osorio y del capitán Joaquín de la Barrera. Y casualmente en Puente Nacional se dan cita los dos ejércitos y se produce la primera victoria comunera, es decir, los 20.000 insurrectos, de los cuales participaron 5.000 indígenas al mando de Ambrosio Pisco, se dieron cita aquí fue el encuentro para cortar. El ejército realista tenía el propósito de cortarle el camino a los insurrectos que venían del Socorro, y aquí estaban asentados cuando se encontraron, y se dio la primera y única victoria comunera. Ahora, ahí venía don José Antonio Galán al mando de ese grupo que se desplazaba desde Socorro, desde Mogote, desde estos pueblos allí del cantón del Socorro. Sí, José Antonio Galán venía, precisamente él se incorpora aquí a los hechos de Puente Nacional, y aquí es donde tiene mando por primera vez. Se le da el título de cabo, título militar de cabo, y aquí empieza a destacarse como un líder de los insurrectos. Ahora, esa primera victoria comunera, luego del 8 de mayo, bueno, se da un gran movimiento. Además tenemos que decirle a la audiencia que la revolución de los comuneros fue anterior a la Revolución Francesa. Un gran movimiento que en la América Latina, por señalarlo, hay que destacarlo, que unas fuerzas a partir de la lucha contra los impuestos, contra las alcabalas y todas estas cosas, levantó a los pobladores y a los indígenas y iban vía hacia la capital de la República, en este caso denominada Santa Fe de Bogotá. El movimiento de insurrección comunera es muy importante, no solo en Puente Nacional, en la región del Socorro, en la provincia, en Santander, sino que es un hecho que tiene connotaciones a nivel nacional e incluso continental, porque el movimiento de los comuneros que se gesta aquí tiene sus resonancias en Venezuela, y además ha habido otros levantamientos en toda Latinoamérica, como el de Túpac Amaru en Perú, el de Túpac Katari en el actual territorio de Bolivia, y sin duda se constituye en un antecedente muy fuerte de la gesta independentista que se daría a comienzos del siglo XIX. Eso es. Bueno, dentro de ese movimiento del 8 de mayo hubo una persona. Nosotros no hablamos de personajes porque todo el ser humano tiene unas condiciones que se destaca por su situación, por sus capacidades, por sus estudios, antes que por su riqueza económica. Ambrosio Pisco, ¿quién fue?
¿Quién fue ese Pisco? Ambrosio Pisco, en efecto, era un noble indígena. Él era el heredero al cacicato de Chía, que era, como decir, el rey de los muiscas de alguna manera. Era sobrino del Zipa, y la línea de herencia era matriarcal, es decir, no heredaba el hijo sino el sobrino, hijo de la hermana. Y Ambrosio Pisco reclamó ese derecho, y con motivo de la coyuntura de la insurrección comunera, hace una cosa muy similar a la del Inca Túpac Amaru, que es aglutinar a todos estos indígenas bajo la figura del noble indígena que es Ambrosio Pisco. Tenía en Websa un comercio, tenía en Moniquirá también propiedades, tenía propiedades en Santa Fe de Bogotá, y tenía una recua de mules con las que hacía transporte, fundamentalmente de llevar los productos de la región, de bocadillo, de dulce, de estas cosas, miel, y vender en Santa Fe de Bogotá, y a su vez de allá traía el lienzo, los géneros de vestido, ese tipo de cosas. Pero a pesar de ser un comerciante, digamos, de la época, se vinculó a la lucha comunera, ¿no? Y como lo está señalando Luis Carlos, hacía presencia en Güeusa con algunas propiedades seguramente del territorio, con algunos bienes de comercio, y hasta en Moniquirá tenía su almacén de telas, ¿no? Almacén de telas. Esto muy importante porque es que estamos repasando, estamos recabando, estamos investigando todas estas historias que no las podemos olvidar, que no las podemos dejar pasar. Bueno, y en esa integración de pronto, ¿qué más se supo en el movimiento comunero? ¿Quiénes más participaron de estos pueblos, de pronto de Vélez, acá de Jesús María, de Moniquirá? Sí hubo algunas personas que se vincularon a este movimiento, hicieron presencia acá en este campo de batalla, digamos. En efecto, debió participar mucha gente de todos los pueblos, porque a partir de que surge la insurrección en el Socorro y empiezan a andar en cada pueblo por donde iban pasando, ellos iban recogiendo gente, la gente se les iba sumando, iban tomando los estancos, vendiendo el tabaco, el aguardiente para financiar un poco la causa comunera. La gente se les iba uniendo, y al punto que llegaron aquí 20.000 hombres, es decir, un ejército bastante constituido numéricamente. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas en Tetune. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Bueno, y para entrar en materia, queremos preguntarle al doctor Ricardo Mota Vargas, ¿qué conoce sobre la fundación de Moniquirá, ese terruño de la provincia de Ricaurte? Bueno, la fundación de Moniquirá, hasta el día de hoy no se ha podido establecer con cierta claridad algunos datos históricos, especialmente de su origen, de su génesis, a raíz de que
pues ha faltado unos estudios más rigurosos en temas documentales y no los hay. Mucha documentación se ha perdido. Hoy en día los pueblos están recuperando su archivo histórico, pero puede pensar que durante 3 siglos pues se perdieron muchos documentos, las guerras civiles, en fin, documentos que fueron llevados realmente a colecciones privadas. Pero bueno, y lo que he hecho en mis estudios de carácter investigativo, pues Moniquirá es un poblado muy antiguo, era un territorio indígena que fue evangelizado, además porque contábamos con una ciudad muy importante para la época que fue Vélez, y Vélez fue la capital muy cercana a Moniquirá. Hay libros que podemos mirar que Moniquirá figura desde 1755, pero son situaciones de fechas un poco erradas porque existen datos nomás en los registros parroquiales desde 1740, que la Moniquirá los tiene, y la ubicación en Pueblo Viejo, que Moniquirá funcionaba, estaba ya en vida administrativa desde el siglo, finales del siglo XVII, con un desplazamiento de familias blancas, familias criollas, beleñas, a partir del siglo, entrando el siglo XVIII, especialmente el poblamiento de familias que se desplazan a la zona de lo que hoy se conoce como Ubaza. El término Ubaza es un término muy importante porque es considerado un término indígena cuando llegan los españoles a la entrada de Hernán Pérez de Quesada, Galeano y Jiménez de Quesada, fundaron muchas ciudades al interior del país, especialmente Vélez. Cuando entran por el Magdalena y cogen por el río Cararé, pues se ve como estas familias que en la ciudad de Vélez, está hablando de 1540, han repartido los respectivos solares de apellidos tradicionales: Camacho, Pinzón, Beltrán, Galeano. Los vamos a ver 150 años después en territorios de Ubaza o territorios moniquireños, y comienza el poblamiento de familias de blancos en territorios que pertenecían netamente a comunidades indígenas. Moniquirá era un pueblo netamente indígena, de ahí que hace falta todavía hacer estudios arqueológicos, porque actualmente se cuentan con muchos cementerios indígenas en los alrededores de Moniquirá y esos estudios realmente no se han hecho. Hace falta mirar mucho esa prehistoria antes de los españoles, y lo que se inicia es el poblamiento, especialmente las comunidades de los franciscanos y dominicos que ya están en Villaleva, para evangelizar estas comunidades indígenas con el apoyo de blancos de Vélez. Más adelante, siglo XVIII, vamos a ver el desplazamiento de algunas familias de Villa de Leyva, de Suta o San Miguel de Sutamarchán, Tinjacá, que precisamente no hace sino alrededor de un año logré conocer los caminos que conducían, que aún hay caminos que conducen por el Alto del Granadillo, caminos reales o caminos quizá antiguos, caminos indígenas que conducen de San Miguel de Suta, Villa Leyva, a Moniquirá. Eso es, ¿no? Pues es muy interesante estos datos que ponen en contexto esa relación retroproyectiva, ¿no?, entre lo que se conoce actualmente y ese pasado histórico, porque claro, prácticamente la provincia de Ricaurte posteriormente y Moniquirá, que perteneció al cantón de Vélez, también apareció una tesis histórica de que Vélez, su primer asentamiento estuvo en Ubaza precisamente, y esa región de Ubaza, donde se cree que también nació Moniquirá, tuvo algunas plagas, algunos insectos, algunas como epidemias, que prácticamente sacaron corriendo a los pobladores, unos para la zona más alta hacia Vélez y otros para Pueblo Viejo a Moniquirá. No, bien interesante pues para retomar estos esbozos históricos.
llegamos a Barbosa, Santander, como lo habíamos anunciado, a conocer su real historia de este pueblo que hace parte de la provincia de Vélez. En el día de hoy es un evento muy especial por las relaciones que debemos establecer entre los pueblos de las dos provincias, de la provincia de Ricaurte y de las provincias de Vélez y sus respectivos municipios. Nos encontramos acá con un invitado muy especial. Se trata precisamente de José Óscar Fajardo. José Óscar Fajardo Sánchez. Sí. José Óscar Fajardo Sánchez, quien es comunicador social, periodista, estudiante de Ingeniería Química de la UIS y algo para destacarlo, novelista, es decir, Barbosa tiene escritores y José Óscar Fajardo Sánchez ha escrito, entre otras, las siguientes novelas: Manicomio, el manicomio más grande del mundo, cuentos para ganarse unos conflictos personales, Yo, el narcotraficante, el mentiroso más elegante de este país, el candidato de los difuntos y un enamorado salvaje, entre otros escritos y vivencias que ha tenido José Óscar Fajardo Sánchez, un barboseño de pura cepa. Bienvenido a este programa de diálogos La Cumbre de MoniTV de Moniquirá, Boyacá. José Óscar. Bueno, Benal y amigos televidentes, muy buenos días. Me es de un enorme placer que ustedes me hayan tenido en cuenta para este programa, pues es uno de los objetivos no solamente como ciudadano barboseño, sino como periodista y escritor, que la región conozca qué se hace en Barbosa, cómo es Barbosa, cómo nació Barbosa y quién construye hoy a Barbosa, no solamente desde el ángulo socioeconómico, sino desde el punto de vista cultural, que es fundamental para el desarrollo de las sociedades modernas. Bueno, exactamente. Entonces, como historiador además, José Óscar Fajardo Sánchez, Barbosa es uno de los pueblos más recientes, no solamente de Santander, sino del país, ¿no? Como quiera, que tiene cerca de 76 años, va para 77 años, mientras que Vélez tiene 468 años, Moniquirá 461, Puente Nacional también 461, y Vélez y Barbosa tuvo un origen a partir de Cite. Ahí le doy la palabra para que nos amplíe precisamente esa connotación histórica de la fundación y de la vida reciente de Barbosa. Bueno, amigo Juvenal, lo que pasa es que nosotros tuvimos que recurrir, cuando yo empecé a recuperar la historia de Barbosa, tuve que hacer todo tipo de artimañas para recuperarlo por vía oral. Por transferencia oral, porque realmente memoria escrita no existe. Memoria escrita sobre Barbosa, de pronto a partir de la fundación, que fue el 21 de junio de 1940, cuando se traslada la cabecera municipal de Cite para acá, se traslada a la cabecera municipal, entonces queda como municipio de Barbosa. Pero yo tengo tres hechos supremamente importantes para destacarlos en el desarrollo social y cultural de Barbosa, que es primero la llegada del tren en 1933-34, no se ha podido establecer exactamente en qué año fue, pero es importante que se tenga como primer hito histórico. ¿Por qué? Porque antes del 33-34 Barbosa no era municipio y no se sabe realmente cómo estaba conformado este corregimiento. La mayoría de consultas que yo hice, por concepto personal, me aseguran que esto eran potreros. Por ejemplo, donde estamos parados en este momento, en el Parque Municipal Jorge Eliezer Gaitán, era un potrero, todo esto eran cañadulzales, naranjales, bueno, no sé qué tipo de cultivos especializados. El caso es que esto eran potreros, no se tiene noticia de otra cosa, no hay memoria escrita, mucho menos memoria audiovisual.
no la hay, ni siquiera fotos. Entonces tenemos que recurrir a lo que nos cuenten los viejos que suben de 85 y 90 años, con la gravedad de si se acuerda algo coherente, porque hay un señor de 103 años por allá en el barrio Marsella, he tratado de entrevistarlo, pero resulta que el señor ya a sus 103 años no tiene ninguna coherencia en lo que habla, entonces ha sido su problema, pues totalmente imposible. Pero José Óscar, en esa historia de la más pasada, de la más antigua, cuando Barbosa, digamos, o este territorio hacía parte de Site en 1539, porque Site también es uno de los municipios o corregimientos de esa época más antiguos, unos meses anteriores a Vélez, de los 478 años. Y llegó aquí don Martín Galeano, esos señores expresidiarios que venían de España y que les daban su titulación acá, porque acabaran con las comunidades indígenas. Y ellos tuvieron que enfrentarse aquí a los indígenas Ubasa, que eran duros para la flecha con macana, ¿no? Y ahí llegó también don Heliodoro Barbosa, y Martín Galeano precisamente lo premia dándole el nombre a esta región que, como usted lo ha señalado, llena de cultivos, llena de bosques también en esos años, ¿no? Le da esa posibilidad de que se tomara el nombre de don Heliodoro Barbosa, ¿no? Eso como para hacer un recuerdo de esas épocas más pretéritas. Y llegamos entonces al momento de los 76 años para acá, de Site para Barbosa. Para Barbosa. Bueno, entonces para aclarar un poco la cuestión, yo repito para claridad de nuestros televidentes, de que antes de 1933, por allá en los años 1890, 1900, ¿qué era de Barbosa? Potreros, hasta donde yo he podido establecer, hasta donde he podido averiguar por transmisión oral, cogiendo los más ancianos que todavía son coherentes, no, de ellos coinciden lo mismo, no, esto eran potreros y potreros y potreros. Existía el paso del Puente de la Libertad, que aún no he podido descubrir por qué se llama el Puente de la Libertad. Nadie me ha dado razón de eso. Parece que era el cruce, que por ahí era el camino donde se atravesaba el río para ir a Tunja, que entonces ya era una villa. Digamos un caserío mucho más, o por el tamaño de Vélez, que ya por el cual se podía transitar hasta la hoy capital, Bogotá, porque en ese entonces me imagino que era otro caserío, porque es que muchas veces uno como que la imaginación no le da a la persona común y corriente para imaginarse los pueblos de ese entonces, que eran 8, 10, 15, 20 casas de bareque, casas de madera. Entonces uno se pone a pensar, le llega a la mente el Bogotá de hoy, el Tunja de hoy, el Vélez de hoy, el Barbosa de hoy. No, cuando son ni vestigios. Entonces ocurre eso. La otra es que, les repito, hay una cuestión de mucha importancia, que es establecer que Vélez parece que nació fue allí en Site, pero en la junta de los ríos Moniquirá y Suárez. En ese entonces se llamaba el río, ese nombre indígena. Ubasa. No, era otro. Ya es el Ubasa, pero hay otro río, el que pasa aquí por Barbosa, que se llama el río, que es que yo te lo nombro tanto, bueno, ahora les digo a los oyentes. El Saravita, exactamente. En ese cruce del río Ubasa y del río Moniquirá, del río Suárez o Saravita, parece que ahí se fundó inicialmente Site. No, y además también se cree que se fundó Vélez y Moniquirá, es decir, hubo un asentamiento allí indígena y se desplazan los indígenas hacia cada región, hacia Site, hacia Vélez y hacia Moniquirá. Como a ustedes les consta, escuchamos una serie de opiniones y además la investigación que han realizado estos 4 investigadores en el programa de Diálogo La Cumbre Televisión sobre las fundaciones de Vélez, de Puente Nacional, de Barbosa y Moniquirá en Boyacá. Queda un recorrido histórico para seguir investigándolo. Eso es lo que nos dejan en el ambiente los investigadores, para que
la audiencia, para que la opinión, para que los niños, los jóvenes, los maestros, los pobladores de estas 4 provincias nos acerquemos a los resultados de las investigaciones que tenemos que seguir adelantando para conocer el pasado reciente de la fundación de estos 4 municipios que siguen haciendo parte de una gran región, que tuvo una división ficticia por años atrás, cuando se constituyen entonces en los departamentos de Boyacá y Santander, separados por el río Suárez, que viene allí de la laguna de Fúquene, pasando por esta olla cercana a Barbosa, a Moniquirá, depositando sus aguas en el río Fonce y de allí al Magdalena. El trabajo investigativo que continuará haciendo Diálogo La Cumbre Televisión, para que los pobladores de estos 4 municipios sigamos conociendo nuestra región. A ustedes como audiencia, muchas gracias. A los invitados, desde luego, el agradecimiento especial y la invitación para un nuevo próximo programa de Diálogo La Cumbre Televisión.